Vamos a abrir nuestras Biblias a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Hoy vamos a leer dos versículos del Antiguo Testamento y dos versículos del Nuevo Testamento. Y sobre eso va a estar basada la enseñanza y predicación de esta mañana que vamos a reflexionar. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra, todos juntos, hermanos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hasta ahí nomás. Una vez más, todos juntos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Cuando la palabra del Señor dice, un niño nos es nacido, está hablando de ese Jesús como hombre. Y cuando la palabra del Señor nos dice, hijo nos es dado, nos está hablando de ese niño que se humanó, pero que sin embargo era eterno desde el principio. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Hermanos, tengo que darles una noticia. Estamos en una época especial, pero sin embargo, quiero decirles que Jesús no nació en un 25 de diciembre. Y usted dirá, ¿qué? Me engañaron todos estos años. ¿Cómo puede ser? Bueno, ciertamente Jesús no nació un 25 de diciembre. Eso está comprobado por la lógica bíblica que uno puede sacar en los tiempos de la cual encontramos la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. Básicamente fue imposible que nazca en un mes como el mes de diciembre. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, su venida, creo yo, es digna de ser celebrada. La encarnación, el acto, el hecho de que Dios envíe a su único Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, a Dios mismo, para hacerse uno igual que nosotros, creo yo, es digno de celebrarlo, de recordarlo y aún de festejarlo, dándole gracias a Dios por ese acto de amor y compasión que tuvo para con nosotros, porque nosotros estábamos perdidos. Y podemos observar cómo la venida del Señor Jesucristo cambió completamente la historia de la humanidad. Hay un libro muy hermoso que quiero comprarlo, no lo he leído, pero solamente el título y algunos índices que dice, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese venido? Y da algunas noticias desastrosas, comprobadas bíblicamente, de qué hubiese sucedido si Jesús no hubiese tenido esa compasión de la humanidad para venir y morir por nosotros. De que Dios no haya tenido esa misericordia de enviar a su Hijo, a su único Hijo. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿darías tú tu hijo en sacrificio? ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos somos padres? Si hay la oportunidad de ofrecer a tu hijo como un sacrificio para morir por alguien, ¿lo darías? Yo creo que la respuesta es obvia. La respuesta sería no. ¿Lo darías para salvar quizás a un amigo? No creo. Peor para un enemigo, ¿no es cierto? Sin embargo, la palabra del Señor nos explica que Jesús, teniendo este amor, aun siendo nosotros sus enemigos, vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero, ¿cuál era el ambiente que se vivía en estos días, podríamos llamarlo así, de la primera Navidad? La primera Navidad, cuando el Señor Jesucristo nació. Haya sido en el mes de abril, en el mes de junio, julio, no lo sé. Más o menos por ahí dicen los historiadores que Jesucristo nació por esas fechas. Pero ¿cuál era el ambiente que se vivía en esos días de la primera Navidad? ¿Cuáles eran las expectativas de algunos que probablemente esperaban
al Mesías, a esos judíos que con ansias estaban de pronto midiendo las fechas, esperando el momento de que ese Dios venga y se encarne y sea el Mesías Salvador. La Biblia al menos nos da 2 ejemplos. Había un hombre llamado Simeón, para los que han leído la historia, y dice la palabra que este hombre esperaba la consolación de Israel y se le había revelado a él personalmente que no vería la muerte sin ver antes al Señor Jesucristo. Y precisamente luego de que el Señor Jesús nació, se lo trajeron y dice la historia que él lo cargó en sus brazos. Tenía a Dios mismo en sus brazos, al Creador de su misma vida, y él dijo estas palabras: ahora puedo morir en paz, porque he visto, mis ojos han visto al Salvador. Otra historia paralela dice, junto a Simeón se encontraba una mujer, una profetisa de nombre Ana, y oraba, dice la palabra, de día y de noche, esperando con ansias la venida del Mesías. Y se le concedió el deseo de poder ver antes de morir al Mesías Salvador. Pero mientras Simeón esperaba en este momento, ¿qué hacía el resto de Israel? ¿Qué hacía el resto de la gente, del pueblo? Justo en aquel tiempo, César Augusto, el nombre de este emperador romano, mandó a realizar, ¿qué cosa? Un censo. Mandó a realizar un censo a toda la población y todos tenían que volver a su lugar de nacimiento, su lugar de origen, de manera que el día que Jesús nació, todo el mundo estaba ocupado, busy. Todos estaban ocupados en sus trayectos, en sus trajines, en sus quehaceres, en sus traslados, viajando de aquí para allá, cada cual haciendo su propia cosa. Y el nacimiento del Señor Jesucristo básicamente pasó por desapercibido por la mayoría de las personas que habían en ese tiempo. Al parecer fue insignificante. Nació en Belén, una ciudad muy pequeña y podríamos decir una ciudad básicamente sin importancia. Dice el versículo, tú Belén Efrata, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y mientras buscamos este versículo, debo decirles que esta ciudad era una ciudad muy pequeña. Y aunque los judíos, como religiosos, sabían dónde iba a nacer el Señor Jesucristo, ellos parece que no se percataron del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo que sabían? Recuerden ustedes cuando los 3 reyes magos fueron a buscar y de camino se encontraron al rey Herodes. Le preguntaron dónde había de nacer el Mesías. Inmediatamente el rey Herodes mandó a buscar a sus maestros teólogos. Ellos vinieron y ni bien se les preguntó, ellos respondieron en Belén de Judea. Sabían exactamente dónde iba a nacer el Mesías Salvador. Ahora, si ellos sabían que Jesús iba a nacer, el lugar donde iba a nacer, ¿por qué no fueron ellos? ¿Se han puesto a preguntar ustedes? Si ellos sabían con exactitud y las profecías lo detallaban claramente, ¿por qué ellos no fueron a ese lugar? Y esto me hace reflexionar cuánta gente, queridos hermanos, hoy en día sabe que Jesús es el único Salvador del mundo, que Jesucristo es la única vida, el único camino que nos lleva al Padre. Sabe que Jesucristo nos otorga la salvación, sin embargo, no vienen a Él. Sin embargo, no lo buscan. Y conversábamos con el pastor Samuel de Perú de que no es que la gente no sepa, lo que pasa es que la gente no quiere. No es que la gente no se entere, no sepa de cuál es el camino correcto o la persona correcta a quien hay que seguir, sino que simplemente no quieren creer,
no quieren creer. Parece que esto sucedió en aquellos tiempos también. Y dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2, Miqueas 5:2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Dios está hablando aquí y está describiendo el tamaño, las características de esta ciudad o esta aldea, este pueblecito, ¿no? Dice pequeña, pequeña. Jesús nació en ese lugar, en esa aldea pequeña, una aldea pobre. Y no solamente damos la característica de la ciudad o la aldea, sino también el lugar específico donde Él nació fue un pesebre. Hoy en día podemos ver quizás los adornos que se muestran en los diferentes lugares o en nuestra propia casa, de qué bonito se ve bajo el árbol un pesebre y los animalitos, ¿no? Y los corderitos, y qué hermoso el ambiente que se puede imaginar al adornar uno así el lugar o una casa. Pero en realidad, de seguro, esa no era la verdadera realidad de José y María en aquellos tiempos. La desesperación, el embarazo, el parto ya se venía pronto, y de no encontrar un lugar, ir a ese establo que de seguro no era como a veces nos los imaginamos, sino un lugar maloliente, un lugar rodeado de animales. En ese ambiente Jesucristo nació, en Belén. No era una ciudad rica, era una ciudad pobre. El pesebre donde Jesucristo nació probablemente hasta tenía poca higiene. Y en uno de los evangelios se nos menciona que María, al parecer, dio a luz básicamente sola. Ni siquiera José estaba en esos momentos. Algunos autores dicen esto, porque en uno de los evangelios se menciona que ella dio a luz. Ella, y al parecer estaba sola. Pero ¿por qué Dios escoge Belén? Él no vino a Roma o a Atenas, que de aquellas épocas podríamos decir era la Nueva York o la París del mundo. Él no vino a un lugar rico, ni siquiera vino a Jerusalén, que era una de las ciudades más importantes de Israel. Nació en un lugar miserable. Nació en un lugar humilde. Él no nació como un alto dignatario. La Biblia dice prácticamente que Él vino para servir y no para ser servido. Nosotros buscamos a veces lo contrario. Nosotros buscamos posición, buscamos mandar, buscamos lujos, buscamos que otros nos sirvan, pero la Biblia dice que Jesús no buscó nada de eso. Jesús demostró todo lo contrario, y cuando vino, vino para servir y no para ser servido, dice la palabra. El lugar, Belén, la humildad, la pobreza que había en ese momento, en ese ambiente cuando el Señor Jesús nació, nos muestra la condición de la humanidad. Nos muestra nuestra pobreza, nos muestra cuán malolientes o sucios estamos delante de la santidad de ese Mesías que vino a darnos vida. Lamentablemente la respuesta de la gente en aquel tiempo fue negativa. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, hoy sabemos que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Y creo, hermanos, que esta segunda venida está más anunciada y más detallada que aún la primera venida. Y así como Simeón y Ana, pues ojalá hayan cristianos esperando esa venida con ansias. Pero de seguro también habrá una gran mayoría que está tan ocupada en sus asuntos, está tan busy en sus asuntos, que no hay esta motivación que Cristo viene
pronto, hermanos y hermanas. ¿Usted se ha puesto a pensar que hoy mismo podría venir Jesucristo? Hoy mismo podría recoger Jesucristo a su iglesia. Y si usted no es parte de su iglesia, si usted no es un redimido, un salvado, una persona que ha puesto su fe y una persona que se ha arrepentido de sus pecados, entonces usted se quedará. La segunda venida del Señor Jesucristo en la Biblia es más anunciada que la primera. Cristo viene pronto. Maranata, hermanos, Maranata. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, todos lo anuncian en la Biblia, aún el mismo Jesucristo. Y ese pensamiento también, hermanos, nos ayuda a vivir para la gloria de Dios. Ayer usted se puso a pensar que ayer pudo haber venido el Señor Jesucristo. Hoy piense que Él puede venir en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia dice que nadie sabe ni la hora, ni el día, ni los ángeles, pero lo cierto es que Él vendrá por sus hijos, por su iglesia, en cualquier momento. En el momento menos esperado, Él puede recogernos y llevarnos, queridos hermanos. Ahora, ¿qué es este niño que nosotros ponemos en Navidad o la costumbre de pensar en el bebé? Algunos dicen que simplemente fue un maestro, pero un maestro no dice ser Dios. Algunos enseñan de que solo fue un buen ejemplo, pero los buenos ejemplos no están con prostitutas, no se meten en medio de los borrachos o los políticos corruptos, como el Señor Jesucristo lo hizo. Otros dicen que Jesús fue un fantasma nada más. Pero los fantasmas no tienen carne para ser crucificada, ¿no es cierto? Ni sangre tampoco para ser derramada. Muchos dicen que ni siquiera existió. Jesús no existió, que simplemente fue un mito, nada más. Pero los mitos no determinan la historia y el cambio, la transformación que ha producido la historia después del Señor Jesucristo. Pilato en la Biblia lo llamó un hombre sin falta. Miren ustedes lo que escribí aquí. Napoleón lo llamó el emperador del amor. Tomás en la Biblia lo dijo correctamente, Señor mío y Dios mío. Juan comenzó a declarar que Él era Dios. Jesús era el mismo Dios. Y Él lo demostró, queridos hermanos, a través de su omnisciencia. Cuando Él enseñaba, dice la Biblia, que muchos venían a Él, pero Él no se fiaba de ellos, o sea, no confiaba en ellos porque Él sabía lo que había en sus corazones. Solo Dios puede saber eso. Solo Dios puede conocer eso. Y Juan lo explica a través de este ejemplo de que Él era Dios porque Él lo sabía todo. Él sabía lo que pensaba su público cuando predicaba. Él sabe en este momento cuál es el pensamiento suyo, qué es lo que está pasando por su mente. Dios conoce su corazón, amigo, amiga, hermano, hermana. Luego Él conoció a una mujer, la historia de esta mujer, y Él le dijo todo acerca de ella y ella se admiró en gran manera. Estamos hablando de la mujer samaritana. Cuando le preguntó Pedro si le amaba por tercera vez, Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo, reconociendo la omnisciencia de que Dios todo lo sabía. Pero su conocimiento no solamente era la prueba de que ese niño era Dios, sino también las obras que Él hizo. Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la vida, la verdad, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo. La palabra del Señor nos dice en Isaías 9, volviendo una vez más a Isaías capítulo 9, versículo 6, en la segunda parte dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Se llamará su nombre Padre eterno. Miren ustedes las descripciones que está haciendo ahí la palabra del Señor.
príncipe de paz. El nombre de ese bebé, 600 años antes de que él naciese, cuando Isaías escribió, describió el nombre de este bebé como un Dios, como Dios. ¿Y cómo alguien puede de pronto llamarse Dios fuerte, Padre eterno y al mismo tiempo nacer como un niño? Pues sabemos que él tenía dos naturalezas. Era 100% hombre, pero también era 100% Dios que existía desde antes de la fundación del mundo, queridos hermanos. Y el punto más importante aquí no es tanto que Él vino, sino por qué Él vino. Todos somos conscientes y celebramos de que Él vino, pero a veces nos quedamos con ese bebecito en el pesebre nada más, sin ponernos a meditar y pensar que Él creció, que Él desarrolló, que Él tuvo alguna obra, realizó algunas cosas importantes y nos indica esto el propósito por la cual Él vino a este mundo. No nos debemos quedar con el hecho solamente de que Él vino, porque eso no salva a nadie, eso no salva al hombre. Quiero mostrarles el penúltimo versículo en esta mañana en la carta de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, dice la palabra del Señor. Aquí, en el versículo 5 al 7, podemos ver una conversación entre Jesucristo y Dios. Una conversación entre Dios Hijo y Dios Padre, manifestando precisamente el propósito de la venida del Señor Jesucristo en la tierra. Dice la palabra, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Está conversando el Hijo con el Padre. Mas me preparaste cuerpo, le dice Jesús a Dios. Versículo 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces dije, versículo 7, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Entendemos que el Señor Jesucristo vino a sanar a los enfermos, vino a enseñar del reino de Dios, vino a revelar el amor, sí, ciertamente fue así, vino a hacer milagros, vino a traer paz. Estas razones son secundarias cuando vemos la razón principal por la cual Él vino. Jesús vino para sufrir y para morir por nuestros pecados. Eso lo dice claramente Hebreos capítulo 10, 5 al 7. La ciudad de Belén simplemente existió para que el Calvario pudiera suceder, para que todo ese sufrimiento pudiera venir y ser llevado a cabo, queridos hermanos. Esta es la razón por la que fue hecho ese cuerpo llamado Jesús, que vino para sufrir y morir por nosotros. Y el último versículo que quiero leer es 2 de Corintios 5:15. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Dice, por todos nosotros, ¿qué cosa? Murió. Por todos murió. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que los que estamos viviendo ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que entregó su vida por nosotros, hermanos. Esa es la razón de celebrar, recordar y festejar este momento tan importante de la encarnación del Jesucristo, de que no solamente veamos a ese bebecito, sino que veamos el propósito por la cual vino ese bebecito. Creció en la voluntad de Dios para luego sufrir y morir por nuestras causas, por nuestros pecados, hermanos. Y con el propósito de que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados y ya no vivamos para nosotros mismos o nuestros placeres,
Ya no vivamos para agradar a este mundo, al diablo o a nuestra carne, sino que vivamos para aquel que murió por nosotros. Pongámonos de pie y oremos al Señor para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por el propósito, el significado de la Navidad. Gracias, Señor, por el plan maravilloso de nuestra redención y salvación. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, al saber que hiciste esto por tu misericordia. Y creo que sobran las razones para darte gracias y para entregar nuestra vida, para rendir nuestra voluntad a ti, para servirte con diligencia por toda la eternidad, Señor. Por ese acto de amor que hiciste en la cruz por nosotros. Señor, haznos entender de que este es el verdadero propósito de la Navidad. Tú viniste a morir por nosotros, para que nosotros, creyendo en ti y en tu obra salvadora, ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en ese Dios eterno, en el nombre de ese Dios fuerte, en el nombre de ese príncipe de paz, te damos la honra y la gloria. Amén, amén, amén.